Comenzamos. Otra vez estamos en Conversaciones de Oro. Comentábamos tras bambalinas, querida audiencia, que ya son 5 años de esta aventura que intentaba responder con arte, con cultura, con literatura a la incertidumbre de la pandemia. Y 5 años atrás, en agosto, alrededor del feriado de Santa Rosa de Lima, comenzamos esta travesía que nos remitió hasta 1979 y el primer premio Copé, el Copé de Cuento a Washington Delgado. 5 años atrás, entonces, comenzamos a recorrer semana tras semana, mes a mes, cada premio Copé, los de cuento, luego llegan los de poesía, después aparece, por supuesto, el género novela y el de ensayo. 5 años de conversaciones vinculados a un galardón cuya historia se acerca sólida y celebradamente al medio siglo de existencia. Creo que pocas instituciones en el Perú duran tanto y tan bien, con un prestigio inagotable y con un prestigio que no dejamos de celebrar, de alegrarnos porque así sea. Pues bien, hablaba de que el género de ensayo y el género de la novela llegan un poco después que los géneros clásicos del Copé, poesía y cuento, y es que hoy hablaremos justamente de ensayo, del ganador, del último Copé de ensayo, la Bienal número 9 del 2024. La persona que ganó ya está esperando para una conversación dentro de unos 15 minutos y es Martín Horna Romero. Martín Horna Romero, solo para adelantarles algún dato, se presentó al COPE y obtuvo el primer lugar en una convocatoria que reunió 90 trabajos. El suyo lleva el título de La Rosa Traversa, crítica y postura estética de la poesía de la generación del 50 en tiempos de dictadura. Está muy bien acotado como indagación académica y literaria. Van a ver que aparte el trabajo es de una capacidad simbólica que uno disfruta muchísimo. Cabe decir que el jurado que falló por este premio para concederle el primer lugar estuvo conformado por Harry Belaban, de la Academia Peruana de la Lengua, Marcel Velázquez por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pablo Quintanilla por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Agustín Prado representando a la Casa de la Literatura Peruana y Ricardo González Vigil por Petroperú. Como ustedes saben, mejor que yo, este certamen es también prestigioso y se sostiene institucionalmente porque hay instituciones como las mencionadas que le sirven de basamento y también, por supuesto, de soporte. No obstante, querida audiencia que nos acompaña durante tantísimo tiempo, en conversaciones teníamos una antigua dinámica. Y esa dinámica incluía la conversación con quien ha ganado el premio en la fecha determinada, pero también con un jurado o una jurado que hayan determinado los méritos del trabajo para elevarse con el galardón. No obstante, en esta cita y la siguiente, porque habrá otra cita en noviembre, tendremos a una persona que está detrás de la gestión del premio COPE y del Centro Cultural Petroperú. La gestión cultural que lleva adelante Petroperú está conformada por un equipo diverso y mi gratitud siempre a Jenny, a Aldo, a gente que ustedes conocen porque lo hemos mencionado permanentemente. Pero nunca habíamos tenido en pantalla a Carlos del Águila. Y Carlos del Águila va a ser mi primer interlocutor de hoy. Carlos del Águila entonces viene a contarnos o a permitirnos vislumbrar qué es qué es el premio COPE, qué significa para la institución, pero también para él, como protagonista de la cultura en nuestro país y alguien que hace posible que esa siga desarrollándose y manteniéndose intacta, o cuanto menos defendiendo que esta mantenga su vigor y potencia. Carlos del Águila, un enorme placer poder conversar contigo en pantalla. Gracias, Juan Manuel. Un gusto estar acá en COPES.
Tengo un problema de retorno y no sé si soy yo, es el problema del en vivo. Cuénteme, Vladimir. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay un asunto de retorno. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Les Y decía, ya vieron a Carlos del Águila por ahí. acá estoy, acá estoy. Eh, Gracias, Carlos. Estás hecho esperar, ¿eh? 5 años y 3 segundos. Está muy bien. Sí, bueno, gracias de nuevo por esta oportunidad, Juan Manuel, de compartir contigo unos minutos antes de hablar con nuestro invitado Martín, el último copé que sobrevive y hace sobrevivir el premio de manera permanente. ¿Qué significa para ti el COPE? Bueno, este, eh, quiero comenzar confesando de que yo no vengo del área de la literatura, yo vengo del área de las ciencias sociales, de la arqueología. Mi especialidad en el tema de gestión cultural y de manejar espacios culturales me permitió llegar al área de gestión cultural de Petroperú y encontrarme con este fabuloso premio, del cual yo no estaba muy cercano y encontrar, digamos, todo este bagaje de producción creativa, literaria, me pareció un nivel de responsabilidad por parte de la empresa bastante grande para darle continuidad a este premio, ¿no? Para mantenerlo, para establecer una sostenibilidad de un certamen que desde el año 70, desde los 70 está logrando lanzar nuevos creativos en el ámbito de la literatura, nuevas mentes en el ámbito de estas cuatro categorías y ya es una gran responsabilidad. A pesar de los avatares que la empresa pueda estar pasando, estamos ahí con pie de lucha en mantenerlo vivo, para celebrar su cincuentenario. Qué bonito, qué bonito. Eh, primera idea que a mí me surge, Carlos, es que eh, debe ser complejo llegar a ubicarte dentro de una institución como es el premio y luego preocuparse en tanto equipo de que cada año se lleve a cabo del modo prolijo, transparente y reconocido que tenemos con el COPE. ¿Qué implica como gestión hacer que este premio exista? La llegada de los de los concursantes anónimo, con seudónimo, la coordinación con jurados, la distribución. ¿Cómo está esta logística? Que no es Bu- pequeña. Bueno, Cuando que yo tuve el COPE de plata, recuerdo que eran 2080 y tantos concursantes. así es, así es. Exacto. Buena pregunta porque eso me permite confesar la mutación que ha tenido el premio en los últimos años post pandemia, ¿no? Mm, Teníamos un premio convencional y tradicional que juntaba y le pedía a los postulantes 5 juegos de sus obras y eso generaba pues una cantidad impresionante de papel para cada uno de los 5 jurados en las dos categorías, es decir, 10 jurados. Y 5 juegos para cada... Era todo un tema, ¿no? Toda una logística importante. De hecho, empezamos a tratar de evolucionar en torno a esto, entrar al tema digital. Fue difícil, pero se logró y creo que el empuje de una situación tan difícil como la pandemia permitió que, digamos, evolucionemos sí o sí, ¿no? Nos ujú, modernicemos sí o sí. Ahora hay una plataforma que permite establecer no solamente la recepción de los premios y orientar en torno a esto, porque hay que orientar de todas maneras al público más adulto, sino también el hecho de que las convocatorias casi se triplicaron en expectativa, ¿no? Entonces, eso ya implica una mayor responsabilidad, pensando que iba a ser menor, muy por el contrario, ¿no? Se volvió un escenario. Y eso te marca una pauta interesante de las nuevas generaciones de literatos, ¿no? ujú. Porque son ellos los que están marcando una pauta importante. Míralo, Martín, ya lo tenemos acá, vas a conversar con él. Entonces, estamos hablando de nuevas generaciones que están, digamos, tomando esta batuta y eso es importante. A mí ya me emocionaba muchísimo el hecho de que un premio tan importante como este estaba mapeando las expectativas de los colectivos literarios del interior del país. Eso Ujú. para mí ya era fabuloso.
pero no solamente en ese escenario, sino también ahora en el escenario de las nuevas generaciones. Entonces estamos hablando que es un premio que amerita y debe ser sostenido, fortalecido y empoderado, ¿no? Y con esto cierro esta idea. Lo que obviamente me pareció también importantísimo es la conjunción de ideas con las instituciones similares que soportan el componente académico, San Marcos y Católica, el componente, digamos, público, el Ministerio de Cultura, y ahora la Casa de la Literatura, y el componente, obviamente, de la lengua con la Academia Peruana de la Lengua. Entonces, ese soporte, ese respaldo institucional es lo que hace al premio COPE lo que es, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, la responsabilidad y la necesidad de darle fuerza y mantenimiento crece cada año, ¿no? Y de alguna u otra forma es lo que tenemos que estar ahí, viendo formas además más importantes de, de llevarlos a la contemporaneidad. Ahorita nos vamos a enfrentar, y seguro que va a formar parte de tu discusión, nos vamos a enfrentar a la problemática de la inteligencia artificial, ¿no? Eso ya va a ser otro escenario que todavía no lo estamos explorando bien y obviamente vamos a tener muchas novedades al respecto. Claro que sí, Carlos. Me quedé pensando incluso en que el desafío de la pandemia con la digitalización y el envío ya no de un material físico a través de correo, sino el envío de un archivo subido, un PDF o un Word, conllevó también una democratización económica. Es decir, si Sí, eres una claro, persona que está en un territorio donde no hay una sede de Petroperú para recoger 5 volúmenes de una novela de 800 páginas para cambiar el panorama nacional, son 4.000. Sí, hay una cuestión de un impacto claro. económico y eso es precioso. Claro, y un beneficio ambiental también, obviamente. Además, Estamos, sin ninguna duda. claro que sí, fue una escena bastante interesante. Ya estamos en ese escenario, pero igualitos tenemos que acompañar, digamos, a muchos escritores más senior, más adultos, que no son muy amigables con la tecnología y tenemos que orientarnos para que todos participen. Sí, de todas maneras el cambio fue sustancial, ¿no? Y ahorrativo, que nos permita un poco mapearlo y además mucho más preciso, teniendo una plataforma para el tema de calificación mucho más preciso, siempre cuidando el hecho de este riquísimo debate que se hacía en torno a los postulantes anónimos todos. Y la discusión entre los jurados, ¿no? Eso todavía hemos luchado para mantenerlo, se mantiene, pero igualito es interesante, ¿no? Las sorpresas que siempre habían cuando decíamos, ya sé quién es este que va a ganar, y resultaba siendo otra persona, ¿no? Igualito está pasando también en este escenario. Mucho más medido, mucho más específico. Es interesante cómo ha mutado el premio, cómo ha evolucionado, creemos nosotros desde acá, el premio y de hecho que nos acusan, ¿ah? Porque nos acusan de ser muy academicistas. ¿Ya? A mí considero que es un honor, ¿no? De alguna u otra manera tener ese soporte académico de respaldo es buenísimo. Evidentemente en un escenario en donde la literatura ahora se domina mucho en el ámbito comercial, en el ámbito de ventas, ¿no? En el ámbito de colocaciones, pero digamos, buscando el hecho de fortalecer la creatividad literaria, que es parte de nuestra política pública, nuestra política cultural de la empresa, creemos que estamos manteniendo una política desde hace ya más de 40 años. Además, cuando comenzamos 5 años atrás con este espacio de COPE, que es Conversaciones, recuerdo que la primera entrevistada fue, se me va a ir el nombre de esta gran amiga, Rocío Quispeañoli. Y con Ya. Rocío Quispeañoli, la primera entrevista fue para preguntarnos cómo estaba la presencia de mujeres no ganadoras Sí, sino en el jurado. Y es una cosa también importante mencionar en la evolución del premio, como bien decías, Carlos, que salvo excepciones, en algunos casos de miembros de jurado, hay una presencia cada vez más numerosa de mujeres conformando ese equipo de 5 personas que sí, juzgan. sí. Sí, Sí, bueno, de hecho lo pedimos cada vez que nos comunicamos con las instituciones, ¿no? Equidad de género y conocimiento, ¿no? Digamos, de las plataformas, qué sé yo, lo básico, ¿no?
Pero igualito siempre nos preocupaba y nos preocupa porque siempre salen comentarios diciendo, miren una fotografía que salieron los ganadores, ¿no? Justamente del certamen que Martín gana. Sí. Hay una sola persona mujer que ha ganado, como salió como finalista, miren el rol de la mujer, está minimizado. Pero lamentablemente no es un tema que podamos manejarlo, es lo que sale como resultado, digamos, de una lectura muy abierta y muy respetuosa, digamos, de las nuevas generaciones, de las nuevas condiciones, además, ¿no? De hecho, nos hemos preocupado y seguimos preocupándonos el tener esa representación, no solamente en el jurado, sino ahora podemos medir más entre los anónimos. ¿Cuál es la participación femenina, ¿no? Está creciendo significativamente y eso también recién lo estamos pudiendo medir. Antes no lo hacíamos porque luego del trabajo, digamos, de selección y de finalistas, nos quedábamos con finalistas, menciones honrosas y los ganadores, y todo lo demás se destruía en el plan anonimato. Ahora podemos darnos más o menos el lujo de luego tener algunas estadísticas específicas para saber poblaciones de qué partes del país están participando con mayor frecuencia, tipo de generación X, Z, baby boomers, qué sé yo, ¿Eh? y género, ¿no es cierto? Entonces, de alguna u otra forma, eso nos va a ir permitiendo tener una mejor medida de lo que un premio como el de COPE, que ya está estable, puede permitirse fortalecer y leer sobre la creatividad literaria de nuestro país. Sí, no, yo recuerdo, Carlos, y solo por complementar lo que tú has dicho con tanta precisión, que yo me puse a la tarea, por ejemplo, no en cuento ni poesía, pero no recuerdo si novela o ensayo, creo que en ensayo, hace ya 3 o 4 años, para intentar, sobre la base del seudónimo, imaginando seudónimos neutros, masculinos, femeninos, un volumen de participación. Y es verdad que el gran desafío que tiene la sociedad peruana con relación a sus creadoras es que no son mayoría en los No. certámenes como Mm. el COPE. Entonces, la data experimental que dice que era muy pequeña y que ustedes ya deben tener mucha información, ponen también el acento en ello. ¿A quién está presentándose los premios? Que me gusta Ajá. mucho además el diferencial que planteas también etario, ¿no? En qué Claro. medida sigue presentándose un autor con 60 años y con obra hecha, o gente que todavía no ha publicado nada, pero que está arriesgando, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, no es que nos preocupe tanto esas figuras, porque ya tenemos ganadoras de COPE, Alma Claro, eso está Murgarra claro. el año pasado, en fin, hay personajes que han llegado a eso, y creemos que es una muy buena lectura, muy buena radiografía, pero obviamente nos podría permitir un poco establecer diagnósticos de cómo se va moviendo el escenario literario en el país y eso es creo que parte de nuestra responsabilidad también al mantener un premio como este. Sí, porque además, Carlos, y con esto aprovecho que estás allí y no hemos tenido oportunidad de conversarlo, dado el nivel de importancia, de relevancia, de trascendencia histórica del COPE, que el COPE nos permita luego acceder a una radiografía del ecosistema de la creación literaria, no de la publicación, que esa la tenemos mejor mapeada, pero Ajá. sí del inédito, es fascinante. Entonces, Sí, a lo mejor acá hay dos cosas, faltan las memorias de Ricardo González Vigil vinculadas al COPE y luego intentar pensarse entre unos años, hacer un poco de métricas, encontrar los sí, clústeres más idóneos, semánticos quizá, para poder tener algún resultado así del es. panorama de la creación inédita en el Perú. Así es, claro que sí, Juan Manuel. Sí, creemos que hay un potencial importantísimo un poco para medir ese escenario que sí solamente se visibilizaba entre los ganadores y los reconocidos y punto. Y creemos que sobre la base de todos estos más de 40 años que estamos en este avatar, vamos a poder lograr y compartir, que es lo más importante, esta métrica que tú mencionas, lo más transparentemente posible, ¿no? Y hay un asunto más de transparencia que ustedes tienen y es la celebración, la entrega. ¿Cómo vive? Porque sabemos cómo lo vive el ganador, sabemos cómo vive el jurado, pero ¿cómo viven los gestores, los responsables del premio, una ceremonia de premiación? Aparte, post pandemia, ¿cómo se vive aparte de los nervios y que todo funcione en el ámbito del protocolo y la comunicación? Pero ¿cómo se vive?
Bueno, es interesante, gracias por la pregunta, porque de alguna u otra forma, desde la primera conexión con el ganador, y Martín no nos dejará mentir, creo que hasta ahorita no me cree que cuando lo llamé para decirle, oye, tú has ganado el premio de oro, y no lo creen, piensan que es una broma, piensan que nos están, qué sé yo, extorsionadores, ¿qué será que estén pensando? Porque nuestro primer papel es, tenemos el resultado con el notario. Y mi rol principal como jefe de unidad de gestión cultural es llamarlos por teléfono, el teléfono que ellos ponen. Y los encontramos en cualquier condición, o están en la calle, o están en un tono, Claro. o están en su casa, no sé. Y le digo, oye, tú has ganado el premio. ¿No? Te lo digo en resumen. Y obviamente no lo creen. Y dicen, no, me estás bromeando, que no sé qué. Bueno, te vamos a pasar un correo, quiero confirmar tus datos, qué sé yo, felicitaciones. Y ya empiezan a procesar el hecho mismo. Desde allí nomás ya es un nivel de conexión interesante. Luego viene el primer encuentro porque les pedimos para hacer un registro fotográfico, entrevistas, antes siquiera de la premiación o de la ceremonia. Ya en la ceremonia ya los conocemos, ya los tenemos mucho más interiorizados. Y de hecho sí es un componente familiar, ¿no? Hay mucho de, digamos, de reconocimiento de decir, mire, familia, me he ganado el premio Copé, una cosa por el estilo, ¿no? Y ahí se permite esa interacción interesante, no solamente con las familias, sino también con los ganadores y muchos de los finalistas y los menciones honrosas que también establecen una comunidad bastante interesante. Y otra cosa que realmente nos emociona mucho es antiguos copés que llegan a la premiación y que están conjuntamente con los nuevos y se conocen e interactúan y es una cosa maravillosa, ¿no? De alguna u otra forma es constituir una comunidad de gente de literatura de nuevas generaciones. Muchos destacan, algunos quedan en el olvido, pero es una posibilidad, digamos, de interactuar bastante interesante que creemos que el premio COPE hace y nos sentimos bastante orgullosos de mantenerlo así, ¿no? Tú sabes que yo me he mudado mucho. Yo tengo aquí mis dos copé, la máscara de caretas y demás. Es algo que, como tú bien dices, tiene un valor que no es solamente monetario. Evidentemente está vinculado a lo que uno cree que hace, sino bien con honestidad frente a la página. Y ustedes lo que hacen es ponerle una belleza metálica y marmoleada que complementa la experiencia. No Así quiero es. agotar más preguntas, Carlos, porque sé que nos vamos a reencontrar. Claro que sí. Yo doy por sentado, no sé si en España, donde estoy, en Lima o en Buenos Aires, que tal vez sea el siguiente programa, pero nos reencontraremos para seguir conversando. Y seguro cuando ya seas rector, por supuesto. Muchísimas gracias. Dalo por sentado. Gracias, Juan Manuel, un gustazo. Un gustazo, querida audiencia. Este era el gran detalle en todo el sentido que queríamos darle en este 2025, que ustedes pudieran tener la experiencia de conocer la experiencia de gestar el premio COPE. Ahora bien, vamos con la entrevista del ganador del 2024. Pero antes quiero que ustedes conozcan algo de su vida, se familiaricen con algunas fotografías suyas. Martín Horna Romero ha tenido la gentileza de acordarse que me vio alguna vez en San Marcos. Hemos compartido aula, seguramente, o pasillo. Disculparán ustedes que en este video hecho de manera tan prolija por Petroperú, todo se afee porque está con mi voz. Fuera de ello, venga el video. Martín Horna Romero. Es magíster en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente estudia un doctorado en la Universidad de Salamanca. Ha publicado un libro de poesía y otro de investigación literaria sobre Blanca Varela por la editorial UPC. Bachiller en educación con experiencia docente de 20 años en el área educativa de distintos niveles, desde colegios hasta universidades. Ha dictado literatura, lenguaje, redacción y plan lector. A la fecha es docente de comunicación a tiempo completo en la Universidad Tecnológica del Perú, donde también ha destacado como docente por su buen desempeño. Cabe añadir que es coordinador de curso. Sus libros entonces son Génesis 223, un poemario, y Blanca Varela, una retórica del horror y la vanidad, que salió en 2021. Asimismo, ha participado en múltiples capítulos sobre educación y literatura en libros colectivos. También
en congresos nacionales e internacionales con la vocación de difundir la poesía peruana de la generación del 50. Obtuvo el segundo puesto en poesía en los quintos Juegos Florales del Centro Cultural Aduni. 5 años después, la mención honrosa de poesía en el premio Universidad Peruana Cayetano Heredia. Martín Horna Romero, bienvenido a Conversaciones de Oro, el COPE 2024, ganador de ensayo. Muchas gracias por la invitación. Un placer, Martín. El jurado lleva siempre la presencia de alguien de San Marcos. Eh, pues bien, en este caso es Marcel Velázquez. Yo imagino que luego de toda la dicha familiar y todo, fuiste a San Marcos a celebrarlo. ¿Cómo ha sido eso en San Marcos? Bueno, San Marcos en realidad no esperó a que yo llegara, ¿ah? Ellos fueron a la misma ceremonia, ¿no? Por ahí, ¿qué pasó? Hay un audio ahí. Sí, se estaban mezclando un sonido, no te preocupes, Martín, seguimos, Vladimir, seguimos. sí, avisarle a Vladimir, ¿eh? Sí, sí, sí. Me contabas la ceremonia, San Marcos y el premio. Bueno, como le decía ahí, a los estudiantes llegaron, bueno, uno, ¿no? Una representación y otra vez. Y firmaron bueno, nos preguntaron algunas apreciaciones tanto al de cuentos como a mí, ¿no? A mi persona. Qué bueno. Contaba hace un rato Carlos del Águila la llamada. ¿Dónde estabas cuando recibiste la llamada del escepticismo? Del Águila ha contado exactamente como yo me he sentido. O sea, impresionado, Sí. emocionado completamente. La llamada tiene una particularidad muy especial, ¿no? Es muy distinto a recibir un correo electrónico donde dice que ha ganado. O sea, la llamada, la voz. Me quedé literalmente, como le dije a él, con la boca abierta todo el tiempo que duró la llamada, ¿no? Yo hablaba y Sí, no dejé de sorprenderme. claro. Me tomó en la cocina, ¿no? Estaba lavando, me parece, sirviéndome algo, ¿no? Mi familia estaba Bueno, ahí. Daniel Casani habla de la cocina en la escritura, así que mal que bien has hecho un homenaje a ese libro icónico de Anagrama. Hombre, leí, te decía tras bambalinas, lo comentaremos con el público, que mientras yo iba leyendo La Rosa Traversa, tu libro ganador del Copé de Ensayo, yo además he estado leyendo las apostillas a El Nombre de la Rosa. Entonces he estado muy involucrado en la simbología de la rosa. Y primera consulta que yo quería saber de ti. ¿Cómo así esta figura simbólica tan densa, porque lo es, como la rosa, terminó llamando tu curiosidad? ¿En qué asignatura de la universidad, en qué lectura surge el germen de lo que luego termina siendo un libro de 200 tantas páginas? Bueno, básicamente en la maestría yo llegué a hacer un trabajo de símbolos de Blanca Varela en su Ujú. poesía y entré a los símbolos a través de un tipo de pintura llamada las vanidades o las vanitas. Ya. Y encontré varios símbolos ahí, ¿no? Compré un libro de símbolos y todo, y obviamente entre esos Sí. símbolos estaba la flor y la rosa. Entonces ya tenía ahí una idea de que a través de alguna figura, alguna metáfora, algún símbolo, podía llegar a interpretar o a entender algo del poema, pero también del contexto, ¿no? Con Blanca Varela me pasó algo curioso porque encontraba simbologías y luego de eso me fui encontrando con una autora que escribe un libro como ejercicios materiales en época del terrorismo. Entonces Claro. yo consideraba que este libro y estos símbolos en algo tendrían o podrían vincularse con esta problemática, ¿no? Porque, Mm, bueno, tengo esa idea de que si un libro aparece en una época, de alguna manera debe manifestarla, ¿no? Si la manifiesta directamente o indirectamente o escapa de ella, no sé, pero debe haber algo ahí. Y bueno, me quedé con eso. Y cuando tuve que hacer la tesis de doctorado, pues mientras estaba viendo por ahí un poema de Blanca Varela justamente, ¿no? En inglés una rosa es una rosa, pero en inglés decía, ¿no? A rose is a sí, sí. rose. Luego me encontré con una de Eilson, que era otro poeta de mi placer.
también a la Rosa. Me acordé de Romualdo, que tenía varios poemas a la Rosa. Obviamente Martín Adán. Y dije, ¿qué pasa? Hay varios, dije, ¿no? Entonces comencé a curiosear y me fui dando cuenta de que a poeta que encontraba del 50 poeta que le cantaba a la Rosa, aunque Ya, sea un poema. Y así ok. fue como comencé a analizarlo, ¿no? Y se va armando el corpus. Para que nuestra audiencia se ubique, quería dar una mirada antes de la generación del 50. Tú nos acercas en tu libro, en este trabajo que pronto publicará físicamente Petroperú. eh, Entiendo que no está publicado. Yo vivo tan lejos que a veces ni me No, entero. no, Entiendo que todavía no. todavía no. Muy bien, muy bien. Siguiente año. Eh, Abordas, por supuesto, ahí reflexiones sobre Vallejo, Eguren y Martín Adán. ¿Por qué deberíamos prestar atención? Eso es una obviedad, quizá, pero necesito que alguien como tú, Martín, que has dedicado tanto tiempo a simbologías en la poesía peruana del 50, nos ayude a mirar un poco más también a ese triunvirato. ¿Qué significan Vallejo, Eguren y Martín Adán para nuestra tradición literaria antes de entrar y hablar de la generación del 50? Bueno, precisamente el 50 es la época en la cual se revaloran estos poetas. Lo que tú Ajá. acabas de decir, o sea, justo he hecho una ponencia en la Academia Peruana de la Lengua donde habla de cómo el 50 justamente trae el vanguardismo y revalora escritores vanguardistas específicamente. Pero el 50 se encarga de cambiar digamos, las bases de la poesía moderna. Antes de ellos se citaba mucho a Chocano, a Ujú, González Prada, ¿no? En la poesía, y a Salaberry, pero estos escritores comienzan a mirar al vanguardismo, miran a Vallejo, sea puro o sea social, porque hay un debate, ¿no? Ambos, eso fue lo más interesante, que a pesar del debate, las dos tendencias nunca dudaron de la calidad de Vallejo. Entonces ujú, Vallejo se volvió ahí un ícono de nuestra poesía moderna, un fundador, ¿no? Y comenzamos a dejar de lado a los anteriores, ¿no? Y Eguren, ocurrió lo mismo con Eguren, ¿no? Con el 50 comenzaron a mirarlo un poco más. Pero Vallejo fue el gran rescate, digamos, ¿no? Y como comenzaron a valorar a escritores ujú, también de afuera, también valoraron a escritores nacionales y específicamente el vanguardismo. Martín Adán fue uno de ellos. Y Martín Adán fue justamente el poeta que en el 50 causó mucho debate, porque hubo escritores que lo adoraban mucho, ujú. ¿no? Había epígrafes de su nombre, poemas de su nombre. Además era un coetáneo, de alguna manera, porque con ellos, a pesar que tenía más edad, este, compartió, por ejemplo, premios. Los mismos premios Ujú, que ganaba el 50 los ganaba Martín Adán, sí, ¿no? Entonces, coetáneo, igual que Arguedas. Y entonces, Martín Adán tuvo un grupo, digamos, que lo admiraba demasiado, pero también hubo otro grupo que puso en tela de juicio la calidad de Martín Adán en cuanto a la temática, no la calidad artística, ya. sino en cuanto a la calidad temática, ¿no? Y justamente el tema de la rosa. Así que los tres escritores van a ser considerados fundadores de la poesía moderna en el Perú, por el Tú 50. sabes que en 2, 3 semanas, estaré en Buenos Aires y me han invitado a un posgrado sobre edición. Y se da la hermosa casualidad de que el tema de conversación es España parte de mi este cáliz. Y es que hace unos años, mi querido Martín, yo fui en búsqueda del único ejemplar conocido de España, aparte de mi este cáliz de Vallejo, en el monasterio de Montserrat. Entonces, yo pedí permiso para acceder al monasterio y poder cotejar ese ejemplar con el apunte de Picasso. Entonces, una de las cosas maravillosas que tú dices es que quizá estamos ya no solamente leyendo a Vallejo, discutiendo a Vallejo, sino incluso hablando de cómo se publicó. Yo hablaré del papel con el cual está confeccionado el libro y todo ello. Sí, voy a hablar del papel, mostrar las fotografías del libro, todo el proceso que conllevó incluso que yo accediera a ese libro, porque había un conjunto de permisos que tratar. Porque quizá, como tú bien planteas, hubo esta generación clave, los 50, que le prestó plena atención y que nos permiten tener una relación canónica, aunque parezca a veces fuera de lugar hablar del canon, pero una relación canónica con los tres autores mencionados. Ahora bien, Martín, hablando ya de la generación del 50 y la figura de la rosa como símbolo literario,
¿Tú podrías ayudarnos a establecer qué similitudes y divergencias hay en las representaciones de la rosa? Sé que es Eh, una pregunta muy grande, pero sí. quizá hay dos o tres grandes líneas que nuestra Ah, audiencia puede comprender a la hora de pensar la rosa como un símbolo literario en esa generación excepcional. bueno, en el caso de la rosa, para empezar, yo encontré un vacío interesante, era un símbolo que me Mm, gusta y me percaté que no había estudios sobre el símbolo de la rosa en la literatura peruana, mm, ¿no? Hay en España bastante, en Europa hay un montón, o sea, hay una infinidad de bibliografía que a mí me intimida, ¿no? Porque hay bibliografía en Occidente y Oriente al respecto, pero en Perú específicamente no había. Entonces dije, bueno, aquí vamos adelante. Y me fui encontrando mientras iba estudiando un poquito las referencias por otros lados, que en el 50 digamos que pude encontrar tres grandes líneas, ¿no? En realidad dos, mm, ¿no? La primera gran línea tiene que ver con una continuación en cuanto digamos, ¿cómo le decimos acá? Simbolizado y simbolizante, ¿no? ujú, La rosa simbolizaba de repente pureza, belleza, vergüenza, amada, amor, Dios, divinidad, ¿no? Perfección, etcétera. Poesía. sí, Esa es una gran línea, la gran línea que, bueno, hay una gran variedad de significados, ujú, pero vinculado mucho a la idealización, a la perfección y también a la belleza, una belleza que suele ujú. caducar. Ajá, Y en el ya. 50 hay un gran grupo de escritores que usan esta simbología, de cualquiera de estas que te he mencionado, que vienen de tradición de larga data. Ujú, Y hubo otro grupo que se arriesgó y fue de alguna manera más, digamos, exocanónica, porque dijo, no, voy a trabajar la rosa, pero que esta rosa simbolice la paz. ¿No? ujú, Y lo curioso es que no sucede solamente en los poetas 50, ¿no? Sino que también podemos ver algunas referencias así en algunos latinoamericanos. Por ejemplo, ujú, el caso de José Martí, ¿no? ya. Entonces, la rosa blanca, ¿no? El amigo sin, la mano Sí, sí, sincera, el amigo, ¿no? La fraternidad. Entonces va cobrando otros significados, ¿no? Y este sería otra tendencia, la que se arriesga, la que rompe con lo que se espera o lo tradicional, ¿no? Y aquí es donde comienza a cobrar varios matices, ¿no? Y entre ellos, el de la lucha, el del combate, ¿no? El de la protesta, el compromiso político porque también va acorde con los tiempos, ¿no? En los tiempos ujú, estamos hablando de la famosa Guerra Fría, que viene después de los 60, bueno, o sea, explota como mayor fuerza, digamos, pero en realidad esta lucha entre capitalismo y comunismo, ¿no? Que viene de décadas atrás, el comunismo y el aprismo que estaba acá en el Perú, que eran de izquierda, ujú, pues comienzan también a tener participación política y los poetas, que también eran muchos poetas políticos, participaron en política, ujú. Washington Delgado, por ejemplo, participaba en política, ¿no? Pero no fue el único, ¿no? Hay un montón. Entonces comenzaron a usar una rosa más de tipo combate, ¿no? De propaganda, entre comillas, etc. Y bueno, esos serían los dos grandes grupos. Y dentro de este segundo grande grupo hay un subgrupo que ya se arriesga mucho más y no solamente desmitifica, como los anteriores, ¿no? Sino que se atreve a usar hasta lo grotesco, lo repulsivo, ¿no? Como ha sido el caso de Blanca Varela y Eyens. Tú nos has regalado con este libro no solamente los argumentos que planteas, el discurrir literario, histórico, social y político, sino también, y lo decías con mucha claridad, un listado de referencias bibliográficas ambicioso. La verdad que uno va cotejando. Yo suelo buscar la biografía, disfruto mucho viendo las referencias, y es verdad que el desafío para armar el marco teórico y perimetral del trabajo de investigación de este ensayo, pues no era pequeño. Uy, Tal es solamente una así. acotación ahí, Sí, por discúlpame. favor. Justamente acaba de mencionar eso, yo lo hice con doble propósito, ¿no? Uno, Sí, por obviamente, para favor. obtener un corpus, Claro. pero el otro era para que también quien lo pueda revisar, leer, entienda o sepa que hay otros escritores más de los tradicionales, ¿no?
Hay algunas escritoras ahí que de repente no hemos revisado mucho y que justamente hablan de la rosa y por ahí de repente encuentran otro texto que rescatar. Y lo segundo es que esta labor de búsqueda, de investigación, se vincula con algo que mencionaste hace un momento con Carlos del Águila, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, yo cuando estoy en mis clases siempre le digo a los alumnos que hay que hacer cosas que la IA no puede hacer. Entonces, si tú vas a hacer algo que la IA lo hace, de repente hasta lo hace mejor que tú. Entonces, la IA no va a poder encontrar los textos o los poemas de autores del 50 porque no los encuentra en internet, no han sido subidos, no están digitalizados. Entonces, eso también fue una labor para mí personal, ¿no? De búsqueda de información archivística, ¿no? Claro, cuando llegó la Wikipedia a nuestra generación, pues Mm. comenzamos a externalizar la memoria y a no preocuparnos por recordar datos, que ahí estaban, mal o bien, pero ahí estaban. Y tenemos este riesgo ahora con la IA de externalizar las decisiones, que sea un algoritmo quien decida qué hotel reservamos o qué restaurante comemos y cosas mucho más importantes o serias. Me parece que la apuesta que tienes con tus estudiantes es magnífica. Hay todo un universo, la digitalización tiene 60 años, 70 años, la cultura letrada pues tiene 6.000 y un poco más. Así que Sí. hay mucho felizmente para aprovechar. ¿Sabes? Cuando te iba leyendo, Martín, me pasó que quise volver a un libro, no sé si alguna vez te has cruzado con él, de Consuelo de Saint-Exupéry, la viuda de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Y es que el libro se llama Memorias de la Rosa, porque ella asume que es la rosa de la obra del célebre escritor. Son unas memorias en las cuales uno entiende cómo es que Saint-Exupéry logra reducir la complejidad humana en una metáfora tan sencilla y tan profunda a la vez. Te pregunto esto porque una de las cosas estimulantes de la Rosa Traversa, crítica y postura estética de la poesía de la generación del 50 en tiempo de dictadura, es que es una invitación a buscar, a seguir tras otros libros. Creo que es lo que tiene también el ensayo por sí mismo. ¿Por qué tenía, por qué tiene la elección? Pudo haber sido una novela, pudo haber sido un poemario, pudo haber sido otra cosa. ¿Por qué elegimos el ensayo? Más allá de los aspectos académicos que subyacen a la tarea que emprendiste. Bueno, básicamente porque me permite hurgar en cosas reales, en biografía, en autores que me permite buscar en autores que no sabía que conocía, ¿no? En tocar textos antiguos, ¿no? Un poco olvidados, ¿no? Y el ensayo también, de alguna manera, a mí me permite acercarme más a la realidad, ¿no? O sea, Ya. si por ejemplo escribo ficción, ¿no? Uno no sabe hasta qué punto esto puede jugar con la realidad, ¿no? O sea, dónde juega, exagera, ¿no? Que muchas veces se ha hecho eso, ¿no? Las famosas novelas históricas, ¿no? Ujú, O realistas también, ¿no? Que juegan con esto. Pero yo tenía la necesidad de que lo que vaya a hacer o investigar, pues no haya una especie de tela de juicio de que esto es invención, ¿no? O sea, existe, ha sucedido, ha ocurrido este debate, hay gente que de repente no quiere aceptarla, ha ocurrido estas confrontaciones, hay autores, investigadores que opinan esto, con los cuales estoy de acuerdo, y otros de repente que no. Y podemos de esta manera decirle a los demás, hay textos que revisar, hay textos que mirar, eh, y además también me permite hallar algo, ¿no? Que es la respuesta a través de un símbolo, o sea, de una figura ujú. literaria, ¿no? O sea, yo quería, eso también siempre me ha gustado, no supe hacerlo, me demoré mucho tiempo en encontrarlo, eh, porque bueno, cuando yo estudiaba, y tú también, todavía existía esta idea de que el texto es inmanente, todo Mm. debe estar en el texto, no salir del ¿No te texto. acuerdas? Nos decían todo el tiempo. Claro, entonces yo, bueno, no encontraba nada afuera, me enseñaron así y así terminé la universidad. Y entonces, y luego cuando yo terminé me entero que ya estaba enseñando lo otro, o sea, cómo lo de afuera ya podía entrar al texto y yo, me costó mucho buscar por mi cuenta estas relaciones. Y bueno, el ensayo me lo permitía, ¿no? A través de una figura encontrar las relaciones con la realidad. Y esto fue para mí impresionante encontrar cómo hablar de una rosa podía también permitirme hablar de política, explicar con la rosa
entender los debates ideológicos de la época, entender que había economía, pues que al final nunca manejaba, nunca perdía, y lo que cambiaba era solamente las políticas, pero quienes dirigían se mantenían, algo que a veces nosotros vemos que ha sucedido hace como 70 80 años y miramos esta realidad y sigue sucediendo, ¿no? Y todo a partir de una figura, ¿no? Una Rosita. Una cosa que me has hecho recordar, Martín, antes de pandemia yo comencé a investigar para una unidad de investigación de la Universidad de Barcelona, que es la unidad de estudios biográficos con Ana Caballé. Y era justo lo contrario, como tú bien dices. Sí, Ana me decía, busquemos esos momentos estelares del personaje que nos importa, la ideología que subyace, eh, esos viajes que hizo. No solamente te quedes con el texto. Y fue, claro, una reversión de aquello que había sido un modo de mirar el mundo y luego fue un ampliarlo de otra manera. Y en esa ampliación, entonces Martín, yo quiero ahora poner el acento en tu perspectiva temporal e histórica del paso de la democracia hacia la dictadura de Odría. Hay un régimen concreto que es el marco en el cual sitúas tu evaluación central y tú tienes una frase en una de tus páginas que plantea lo siguiente, que el ámbito de la política se extendió al de la lírica. ¿Qué significa esto? Claro, como más o menos te adelanté un poco, el tema Sí. de cuando antes que llegara Odría había un ahorita creo que era, ay, me he olvidado ahorita el nombre, Bustamante Rivero creo que era, que fue toda una esperanza Sí. democrática, ¿no? Y por ejemplo el APRA, que era el grupo de izquierda del momento, con el que se habían identificado muchos grandes poetas, incluso hubo un grupo llamado Los Poetas del Pueblo, estaba Escorza, Juan Gonzalo Rose, Mm, Mario Florián, que era un poco antes, y eh, eh, ahorita me olvidé, ahorita hay Valcárcel, entre otros, se identifican con una mirada, ¿no? Con una mirada izquierda. Y este grupo sale a flote o de la clandestinidad justamente con este gobierno, ¿no? Y comienza a gobernar con el gobierno porque tienen bastantes senadores en ese tiempo, ¿no? ujú, Pero luego quieren más poder, hay todo un problema ahí político, hay todas unas tomas que hicieron que luego ingresara este grupo, digamos, del ejército, ¿no? A partir de Fuerzas Armadas, ¿no? Justamente con Odría. Y ahí hubo un cambio, ¿no? ¿Y por ujú, qué prefirieron a Odría? Porque justamente Odría era un anti-aprista. Entonces, los grupos de poder no estuvieron en contra de su dictadura, ¿no? Al contrario, celebraron su bienvenida porque obviamente ujú, estaba a favor de mantener su poder. Entonces, en estas bregas, ya la política ya tenía mucha mirada de izquierda. Y mm, entonces ya tenía lectura de izquierda, Lenin, Marx, ujú, Mao Zedong. Y yo, que yo no, me llamó la atención, por ejemplo, que Mao Zedong también le leían poesía a Mao Zedong. Lo interpretaban en la revista de esa época. ujú, Y justamente los escritores que tenían una similitud, un afecto, una cercanía con el lado de la izquierda, ¿no? Con el lado del comunismo, etcétera. Entonces, ¿por qué digo que la política, ¿no? y la literatura está acá, digamos, se imbrican? sí, Porque tuve que usar este pensador, ay, se me olvidó ahorita, francés, un sociólogo, Pierre, ay, el tema del capital, ahorita me discúlpame el nombre. no te preocupes, Bourdieu, tranquila. Bourdieu. Sí, sí, De sí. Bourdieu plantea que hay a veces capital detrás de uno. O sea, uno tiene Ujú, capital, pero cultural, no solamente sí, económico. Y entonces observamos que hay un grupo que está escribiendo una rosa típica, tradicional, ¿no? Y para eso tiene un capital cultural, que es el de Occidente tradicional, un capitalismo tradicional. Y luego aparece un grupo de poetas que de tendencia izquierda, que comienza a tener un capital cultural distinto, donde comienzan a leer ujú, escritores de izquierda, a Brecht, ¿no? Escritores socialistas, escritores como también, por ejemplo, Sartre, y entonces ujú, comienzan a mirar de otra manera.
y comienza un debate sobre qué es la poesía, qué es lo bello también. Y en Ujú. ese debate se plantea un concepto de poesía más vinculado a la sociedad, a la realidad, las problemáticas, y que después va pues, dar muchos frutos también, porque actualmente muchas veces critican al lado de la poesía social, pero fue Ujú. la poesía más arriesgada que se hizo, ¿no? Porque se arriesgó a cosas que no eran tradicionales, como acercarse al periodismo, acercarse a la Ujú. propaganda, acercarse a la historia y llevarlo a la poesía. Y bueno, de ese debate interesante también habla Vargas Llosa en su Pez en el agua, en su memoria de cómo hay este lucha por el capital cultural, que Emilio San Marcos, por ejemplo, lo ve, ¿no? Él habla de cómo él mismo en San Marcos, él se va a la izquierda y comienza a tener reuniones clandestinas con gente de izquierda y comienzan a leer estos libros prohibidos. Y estos libros que estaban prohibidos justamente en la época de dictadura de Adrián, se prohibieron muchos libros de izquierda, y entre ellos Vallejo se prohibió. Y Vallejo era leído de manera subrepticia, ¿no? Subalterna, no sé cómo decirlo, ¿eh? O ambas, tal vez, subalternizado y a la vez convertido en periferia. Martín, hace unas semanas la sociedad civil catalana decidió que sería bueno volver a leer a Vargas Llosa. Y nos invitaron a un grupo de escritores que vivimos acá en el ámbito europeo a leer de manera continuada, como si fuera el Quijote, leer Los Cachorros. Fue una delicia porque hace años que no lo veía y luego, claro, volvimos a conversar sobre el pez en el agua. Entonces, bien traído también el pez en el agua. Creo que es un libro que todavía no le hemos exprimido todo lo que nos permite saber. Martín, vamos llegando ya al final de esta conversación que te agradezco muchísimo, pero además te quiero agradecer algo extra. Y es que si es posible, después de hablar de tantos poemas, donde tenemos el símbolo literario de la rosa, tal vez sea alguno de tus preferidos o alguno que nos quieras compartir. No es mucha molestia que nos quieras leer un poema. Bueno, si me La das audiencia va a tiempo, estar contenta, ¿eh? ya te leo dos. Uno de Muy Manuel bien, Escorza. ¿Sí? perfecto. Escorza, además, que tenía esta imagen combativa de la rosa, incluso, en algunos casos. Sí, claro que sí, ¿no? Bueno, y también su vida es fácilmente cinematográfica, Sí, ¿no? A ver, ese poema es muy conocido, se llama Epístola a los poetas que vendrán, sí. ¿no? Tal vez mañana los poetas pregunten por qué no celebramos la gracia de las muchachas. Quizá mañana los poetas pregunten por qué nuestros poemas eran largas avenidas por donde venía la ardiente cólera. Yo respondo, por todas las partes se oía el llanto, por todas partes nos cercaba un muro de olas negras. ¿Iba a ser la poesía una solitaria columna de rocío? Tenía que ser un relámpago perpetuo. Yo os digo, mientras alguien padezca, la rosa no podrá ser bella. Mientras alguien mire el pan con envidia, el trigo no podrá dormir. Mientras los mendigos lloren de frío en la noche, mi corazón no se reirá. Matad a la tristeza, poetas, matemos a la tristeza con un palo. Hay cosas más altas que llorar el amor de tardes perdidas. El rumor de un pueblo que despierta, eso es más bello que el rocío. El metal resplandeciente de su cólera, eso es más bello que la luna. Un hombre verdaderamente libre, eso es más bello que el diamante. Porque el hombre ha despertado y el fuego ha huido de su cárcel de ceniza, para quemar el mundo donde estuvo la tristeza. Acabó. Gracias por Escorza. Y tenemos otro entonces. Sí, el otro es de Washington Delgado, más corto, Perfecto. Primer ganador del premio Copé, con por cuento. cierto. Sí. No te amo, porque en tu cuerpo vive una rosa perdida. No te amo, no, porque guarda tu boca no sé qué ausencia o sombra. No te amo, yo no te amo, porque te amo. Y tú extiendes en la noche unos sueños que nunca mi amor ha contemplado. Ahí está, corto. No hay nada más que agregar, Martín. Ya con ello, ya no apague y vámonos. Martín, agradecerte muchísimo tu tiempo, la gentileza y el despliegue de memoria sobre lo escrito y volver a ese libro tuyo que aún no tenemos la oportunidad de tener en la versión publicada, pero que ya por lo menos yo me he dado el gusto de leer.
Muchas gracias por tu presencia, por tus preguntas, por tu acogida, Juan Manuel. Te deseo también muchos parabienes y que te siga yendo bien ahí en la universidad y en tu nueva labor. Muchísimas gracias. Un abrazo, Martín. Querida audiencia, llegamos a los últimos minutos de esta transmisión. Agradecemos de antemano a Audentes Tire, quien dice muchas felicidades, Martín. Se ve un arduo trabajo y muy bien sustentado. Un gran abrazo, dice él. Hay otros saludos que Martín podrá revisar cuando se acerque al Facebook del Centro Cultural Petro Perú. Pues bien, estamos llegando al final, querida audiencia, y contarles que nos reencontraremos en noviembre con estas conversaciones de oro. Ya no será ensayo, sino que iremos a otro género predilecto de este premio. Será en noviembre, seguramente será un jueves y seguramente yo estaré de tarde o de noche. Ya veremos dónde nos toca el encuentro que corresponda. No hay más que agregar, solo recordarles que estuvo con ustedes Juan Manuel Chávez, lleno de oro, como pueden ver. Hasta la próxima.